la Constitución establece un régimen para en el caso de los juicios políticos. Entonces, solo van a votar los asambleístas que participaron en el anterior periodo. Entonces, ¿cuántos votos se necesita? O sea, todo es tan absurdo. Que eso de la inseguridad es cuento chino, porque realmente, si realmente al correísmo le interesaría la inseguridad del país, también enjuiciarían, o sobre todo enjuiciarían al Consejo de la Judicatura, porque esto es politizado. Una tertulia de Diario Expreso sobre actualidad y política. Yo soy Martín Pallares. Yo soy Roberto Aguilar y arrancamos ahora. El día de hoy vuelve la burra al trigo. Cumpliendo su oferta de campaña, los correístas, con la feliz participación de los socialcristianos, retoman esta tarde el juicio político a Guillermo Lasso, con la salvedad de que Guillermo Lasso ya no es presidente de la República y la Constitución prevé que en el caso del presidente, a diferencia en el caso de los ministros, solo se lo puede enjuiciar políticamente mientras está en funciones, no después. No parece esto muy constitucional, ¿verdad, Martín? Mira, Roberto, en efecto, la Constitución establece un régimen para en el caso de los juicios políticos, un régimen para el presidente y vicepresidente y otro para el resto de funcionarios que son sujetos a juicio político, es decir, ministro, fiscal, procurador, contralor y algunos que otros superintendentes, etcétera. Todos los que son sujetos a juicio político. En el caso del presidente, ojo, en el caso del presidente, solo se lo puede enjuiciar y censurar durante el ejercicio de sus funciones. En cambio, para los otros funcionarios, la Constitución establece de forma expresa, porque así lo dice, y en derecho público solo se puede hacer lo que dice la ley, solo se los puede censurar, o sea, se los puede censurar en ejercicio de sus funciones o hasta un año más tarde. Esto no dice para el caso del presidente, no existe esta cosa de que hasta un año más tarde. Solo menciona el juicio político como una posibilidad para que sea hecho durante el ejercicio de sus funciones. Y esto no es nuevo, no. Por este tema ya pasamos. Lo chistoso es que ahora los que quieren enjuiciar decían lo contrario en el caso anterior, que ya vamos a ver cuál es. Esto fue el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. En enero del 2018, cuando se configuró su ausencia definitiva del cargo, ya no era vicepresidente, la Asamblea Nacional de entonces, por medio de la Comisión de Fiscalización, resolvió que no podía continuar su enjuiciamiento al no estar ya Jorge Glass ejerciendo el cargo de vicepresidente. Es por eso que la Comisión de Fiscalización, creo que la presidenta era Carrión, ¿cómo era el nombre? María José Carrión, Martín, yo me acuerdo de ese caso, la María José Carrión, el papel que ella desempeñó. En ese momento todavía no estaban divididos, ¿no? Alianza País era uno solo. Era glasista. Sí, y en esa época María José Carrión, presidenta de la Comisión de Fiscalización de esa legislatura, su papel consistió en demorar las cosas hasta que pasara lo inevitable, y es que Glass dejara de ejercer la vicepresidencia y por lo tanto ya no pudiera ser. Claro, por eso se salvó del juicio. Lo curioso es que ahora los correístas salen con la tesis distinta. Se les enrevesó la teoría en esto y ahora sostienen que sí, que hay que juzgar a Lasso y se lo puede. Pero no solo los correístas, está el caso del ex legislador Luis Fernando Torres.
Él ha Ah, estado haciendo los correístas, pues. social cristiano, él ha estado haciendo barra porque se enjuicie a Lazo cuando existe una entrevista que está ahí, es una entrevista a Radio Centro, me parece, donde argumentaba que a Glass no se le podía enjuiciar porque ya no era vicepresidente. Curioso, ¿no? Y Lo de Glass. él también tenía esta oferta de campaña. Esta oferta de campaña la tenían Viviana Veloz, correísta, y Luis Fernando Torres, correísta wannabe, que ambos ofrecieron. Papá de Esteban, que es uno de los que le puso el juicio a Lazo, pero que Ah, ya no está en la asamblea. sí, exactamente. Eh, Esteban, el Baby Torres, como se lo conoce en redes sociales. Tienes razón, Eh, y es Esteban el que quería, el que también tenía esta oferta de campaña. pero el papá siempre ha estado sosteniendo los argumentos del hijo, ¿no? Sí, Es así curioso, es. ¿no? Sí, Sí, por eso es que uno se confunde entre uno y otro, como pasa sí. también con Allen Gutenberg. Sí, pero bueno, lo cierto es esto, ¿no? El argumento se les enrevesó, se les cambió completamente y ahora dicen que a Lazo sí hay como enjuiciar. No es raro que se les enrevese los argumentos porque todo en este caso es bien enrevesado, Martín. Todo es muy confuso. Yo, Sí, además qué pereza juicio político ahorita, sí, sí, no, sí. Yo el día de ayer estaba oyendo a Pamela Aguirre, la asambleísta del correísmo, que hablaba con una cara de estar perdida en el espacio. impresionante, yo la vi, era, Sobre cómo, qué se debía hacer, cómo se debía proceder. Decía que había que reiniciar, o sea, se trata de reiniciar un proceso que ya fue iniciado en la anterior asamblea. Entonces ella decía, bueno, hay que retomar el debate, pero como en la anterior asamblea este debate tuvo lugar ante otras personas, es decir, hay nuevos asambleístas en esta legislatura, nuevos asambleístas que no conocen los argumentos del juicio, porque esos argumentos del juicio fueron presentados ante otros. De hecho, la misma defensa del presidente fue presentada ante otros asambleístas. Entonces, los integrantes de esta nueva asamblea no están al tanto de los pormenores del juicio, no saben los argumentos, no conocen las pruebas, no, o sea, no saben nada. Entonces la asambleísta Pamela Aguirre decía, bueno, tiene que haber un debate, pero en ese debate yo creo que solo deben intervenir los asambleístas que fuimos asambleístas en el periodo anterior. Y si, claro, todos los otros pueden pedir la palabra, pero Henry Knopf le deberá conceder la palabra solo a los asambleístas que han sido reelectos y que fueron asambleístas en el periodo anterior. Y uno se pregunta, entonces, ¿qué? ¿Solo pueden intervenir ellos y quiénes pueden votar? También solo pueden votar los que estuvieron, porque de esto se trata de votar, ¿no es cierto? Finalmente es el voto de los asambleístas el que va a decidir la suerte de Guillermo Lazo, y el voto de esos asambleístas debería ser, uno espera, un voto informado y consciente. Y para eso deberían asistir a la totalidad del debate, deberían asistir a la defensa, deberían haber conocido y ser enterados del juicio, pero no lo han sido. Entonces, solo van a votar los asambleístas que participaron en el anterior periodo. Entonces, ¿cuántos votos se necesitan? O sea, todo es tan absurdo, todo es tan absurdo. ¿Cuál va a ser entonces ahora la mayoría calificada de la que habla la Constitución? Todo según sí, el número de asambleístas reelectos. O sea, nada tiene sentido. y que casi todos son los correístas, porque esa es la bancada Sí, claro. que más repite. Pero mira, yo escuché lo de Pamela Aguirre, también me llamó la atención lo vaporosa que estaba mientras decía estas declaraciones, pero luego le escuché a Sofía Espín, otra de las asambleístas correístas, y el cuadro era bastante similar. No sabía, cuando le preguntaban, no sabía responder qué pasa con los que ya fueron y qué pasa con los que son nuevos asambleístas y si pueden votar solamente los que ya fueron parte y si lo...
No, se hizo otra vez un lío, pero lo que me parece que queda de las declaraciones de Sofía Espín es que el correísmo lo que aspira es que se instalen, se aprueba el orden del día y se vota. Me dio esa la impresión porque eso repite dos veces en sus en su intervención, en su declaración. Y eso evidentemente no se puede hacer. Eso sí Eso que sí no. es ilegal. Votar de inmediato Esto, es ilegal en este caso. claro, la ley orgánica de la función legislativa dice que concluido el debate se debe esperar 5 días para votar. Entonces, eso es un absurdo total, esto de que nos reunimos y votamos así como una piñata. Lo que también deja Spin muy claro en sus declaraciones es que lo que realmente les interesa es la venganza. Ella habla de censura moral, dice que lo que justifica a todo esto, en el fondo está justificando los atropellos legales, lo que justifica todo esto es lo que ella dice, la censura moral. Pero ahí está clarísimo, Roberto, que el ánimo que lleva a esta reanudación del juicio contra Lazo es un tema de venganza. Eso se la tenían jurado y claro, pero bueno, ese es el escenario, además, Roberto, hay otra cosa, que es el tema de los plazos. Eh, Los plazos se vencieron, ¿no? los plazos ya se vencieron. Eh, a ver, sí, porque imaginémonos que no hubo muerte cruzada, que simplemente por alguna razón se suspendió porque hubo una emergencia nacional de lo que fuera, lo que sea. No hubo muerte cruzada. Lazo siguió siendo presidente, pero por una emergencia nacional la Asamblea suspendió el juicio y lo trata de retomar 6 meses después. No puede, pues. O sea, ¿cómo va a retomar un juicio que tiene plazos muy concretos, que dice 5 días después de, 15 días después de? Hay plazos clarísimos en el procedimiento del juicio político, no solo de un presidente, de cualquier juicio político, pero más reglado está incluso el juicio político a un mandatario. O imaginémonos que no, que hubo muerte cruzada y que Lazo se lanzó a la presidencia y que ganó. Imaginémonos que ganó. Ahora de nuevo se reúne la nueva asamblea a continuar un juicio que quedó en conclusión. No, no, eso no tiene sentido. Lo que pasa es que estos señores, yo creo que el sueño húmedo de Rafael Correa es sacar ese retrato que ya Guillermo Lazo en su fatuidad infinita se encargó él mismo de poner en el Salón Amarillo. Quiere sacarlo a la Plaza Grande, bailar en círculos en torno al retrato en taparrabos mientras lo incendia. Eso es lo que él sueña, yo creo que eso es todo lo que quieren. Pero es que además hay otra cosa, Martín. Esto que decía antes, que Lazo va a hacer, si es que esta barbaridad continúa adelante, Lazo va a ser juzgado por jueces distintos a los jueces ante los que se defendió, porque Lazo ya hizo uso de su derecho a la defensa. Y eso es una violación al debido proceso y es una violación al derecho a la defensa. O sea, que vos te vayas a defender ante un juez y que termine y que el veredicto lo termine dando otro que no te oyó. Eso no tiene presentación. Incluso de los interpelantes, yo creo que la única que sigue ahí es Viviana Veloz. Entonces, ¿qué va a ser esto? Que pongan a Veloz, a Viviana Veloz y a Guillermo Lazo un ring y que se decida, no sé, a los dados. Sí, mira, hay varias cosas que me llaman la atención en este caso, pero hay una que se me viene a la mente este momento, ¿no? Que sobre el tema de la pertinencia de esta retoma del juicio. Este acuerdo legislativo que está mandando en la asamblea, donde están socialcristianos, correístas y de gobierno, se justificó, se legitimó con el discurso de que
es urgente sacar al país del hueco en el que está, de que hay que arrimar el hombro, de que hay que trabajar juntos y no perder un solo segundo para salvar al país. Y que para eso hay una serie de temas prioritarios y se habló de la... Inseguridad, desempleo, crisis fiscal. Exacto, exacto. Pero ahora resulta que la única prioridad es este juicio. Entonces ya vamos, Este hoy y otros, ¿no? Este y este otros. y O sea, otro, de eso ya vamos a hablar, sí, pero fiscalización, lo único que se hace es fiscalizar en esta asamblea. y eso es porque es la única agenda que tiene esta gente, sobre todo los correístas. O sea, no, realmente no hay otra agenda clara. La censura y la fiscalización. Mira, por ahí hay un par de iniciativas de aprobación de leyes de los asambleístas que evidentemente no forma parte del plan. Ahí está, hay un proyecto de la social cristiana Diana Pazley sobre igualdad, equidad de género salarial. Hay otro de la correísta Yahairen Noriega que habla sobre eliminar las deudas para los becarios. Esos proyectos, yo no sé, no lo hemos visto, pero podrían estar bien, pero es evidente que no están dentro de esta urgencia, De ¿no? un No, plan ni de emergencia que fue concertado por todos los partidos. No, 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 y se no habla, hay nada legislativo en esa alianza. pero mira, está, además de esto del presidente, está el tema del juicio político a la fiscal. Tú, Roberto, en la edición de hoy de Expreso, que yo recomiendo leer, tienes un análisis sobre esto, porque ya llegaron los documentos finalmente, recién hoy. No, recién, ¿cuándo fue que recién ayer Sí, llegó? digamos, ayer ya los teníamos, Sí, em, pero se tardaron un día, los, ¿no? exacto, el anexo del pedido de juicio político, donde están los argumentos. El Ese es otro anexo, caso. sí, porque el pedido, a ver, el pedido de juicio político es una carta, una página diciendo pido un juicio político en función de la argumentación que anexo. El anexo es el juicio político, son 100 páginas, em, que yo creo que cuando Gisela Garzón, la asambleísta correísta que va a fungir de ponente y acusadora principal en este juicio, cuando ella presentó el juicio, cuando ella dijo haber ya enviado y presentó la carta, la sola carta, diciendo ya arrancamos con el juicio, yo creo que ella todavía ni siquiera había leído, ella no conocía las causales. Y lo Sí, digo porque eso yo doy por firmado eso. ¿no es cierto? Porque cuando ella presentó el juicio, dijo, vamos a hacer un juicio, y dijo, es sobre el tema de la inseguridad, y la fiscal no ha logrado hacer un plan para combatir la delincuencia, ni siquiera ha logrado hacer un plan para proteger a sus propios fiscales, entonces la inseguridad y no sé qué, y no sé qué. Y todo eso que ella dijo, eh, el lunes en la mañana, cuando presentó el juicio político, termina estando recogido en las 10 primeras páginas de este mamotreto de 100 y que esas 10 primeras páginas corresponden a la justificación teórica del juicio, pero no son los cargos, no son... De hecho, esas 10 primeras páginas no tienen nada que ver con lo que viene después, que son Claro, los cargos. Y en los cargos, que son 13, la mayoría de ellos por responsabilidad por omisión. Por ejemplo, o sea, un montón de cosas, todas por omisión. Por ejemplo, el tema de los violaciones a los derechos humanos en octubre del año 19. No escuchó a las víctimas, no las recibió, la fiscal no solicitó medidas cautelares, no inició un proceso contra los violadores de los derechos humanos. En el caso de los vacunados VIP, el tráfico de influencias del que se le acusaba al exministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, no ejerció acción penal pública la fiscal en ese caso. Hubo un caso de conflicto de intereses que se le pidió investigar, que el Tribunal de lo Contencioso Electoral se le pidió investigar relacionado con el caso Santiago Guarderas versus Jorge Yunda, y la fiscalía no investigó. Esto es lo que dice
el documento, ¿no es cierto? Que no investigó, que no hizo nada. El caso de enriquecimiento ilícito del exministro de Salud, Mauro Falconi, tampoco hizo nada. Eh, el caso Danubio, que tampoco hizo nada, que han transcurrido 1 año y 3 meses y no ha tenido resultados, sigue en indagación previa. La mayoría de estos 13 cargos, el caso narcogenerales, por ejemplo, una denuncia pública del embajador de Estados Unidos, y nada hizo la fiscal. Yo puedo ver que la señora Garzón conoce de estos temas menos que el periodista promedio que cubre la fuente de la función judicial. Y los periodistas que cubren, yo he cubierto en un par de ocasiones, algunas veces he cubierto fuentes de la función judicial, y mi experiencia es que cuando uno le dice a la fiscal, oiga, usted no ha hecho nada en el caso narcogenerales, la fiscal te saca 80 carpetas y te dice, Cajas. sí, sí. Entonces, yo no sé si es que tiene armado, muy bien armado sus pretextos, no sé si ya debió haber llegado a una conclusión, debió haber formulado cargos, no sé, pero cuando le dices lo que le está diciendo Gisela Garzón, usted no ha hecho nada en este caso, la fiscal te hunde en cajas y en papeles, porque no es que Roberto, no ha pero hecho nada, tiene un montón de cosas avanzadas. Eh, además, no habla de los casos que a ella no le gustan, pues. Eso te iba a decir, lo que más se nota en este documento, en estas 100 páginas de formulación de cargos, digámoslo, para usar una expresión que es más bien de la justicia ordinaria, pero sí, de formulación de cargos políticos contra la fiscal, lo que más destaca es el rabo de paja de los correístas, porque hay un montón de, o sea, le acusan a la fiscal de inacción, pero son muy cuidadosos para omitir los casos en los que ellos prefieren que haya inacción. Nada dicen de la inacción de la fiscal en el caso Coca-Cola. Nada dicen de la inacción de la fiscal en el caso Yunda o en el caso de JJ Franco. Yo supongo que ellos quieren asegurarse los votos socialcristianos. O en el caso, No se quieren pelear con los compadres, pues. no, pues ellos quieren asegurarse los votos socialcristianos. No van a poner ahí, usted no ha hecho nada en el caso de JJ Franco, porque los socialcristianos no les ponen la firma, no les dan el voto. O en el caso de la invasión de la pista del aeropuerto de Guayaquil, ordenada por la alcaldesa Cintia Viteri. No dicen, ve, por ejemplo, eso es tanto el cinismo, Martín, que ellos, uno de los cargos es inacción de la fiscal ante un caso de uso de recursos públicos con fines electorales. Eso fue en la consulta popular del año 2018. Pero no dicen nada de la utilización de recursos públicos con fines electorales de Pavel Muñoz, por ejemplo, o del prefecto de la SUAY. Eh, Omiten sistemáticamente todos los casos que les pudiera salpicar. Eh, O de recolección de firmas de Pamela Aguirre para la reelección de o, Correa. o, por ejemplo, la recolección de firmas de Pamela Aguirre, por lo que gastó todos sus escuálidos ahorros. Sí, hay sí unas acusaciones gruesas, no todas las acusaciones, aunque sí la mayoría son por omisión. Hay también unas acusaciones gruesas, se le acusa, digamos que de encubrimiento en el caso León de Troya, se le acusa de fraude procesal en el caso de Freddy Carrión, es defensor del pueblo, dicen que directamente eh, fraguó las pruebas. También le acusan de haber fraguado un resultado judicial para interferir en la democracia y en las elecciones de 2021 en el caso Sobornos. Esos son casos que tendrán que demostrar. Ahora la fiscal, yo digo, la fiscal viene años preparándose para este momento. La fiscal no es que el correísmo le va a coger de su vida en este predicamento. Ella debe tener años de prepararse para un juicio político del correísmo porque sabía que esto era inevitable, que iba a pasar tarde o temprano. Entonces, esto puede estar interesante, aunque uno en este momento, viendo cómo está conformada la mayoría y cómo están dadas las cosas, uno no apostaría por la cabeza de la fiscal, ¿no?
Sí, bueno, ya para cerrar, simplemente para decir que ayer yo escribí una nota en Expreso que digo que eso de la inseguridad es cuento chino, porque realmente, si realmente al correísmo le interesaría la inseguridad del país, también enjuiciarían, o sobre todo enjuiciarían al Consejo de la Judicatura, porque ahí está la papa, ahí está la papa. Pero bueno, veamos qué pasa hoy día en la asamblea. En pocas horas arranca este temita, este circo. Y bueno, solo nos queda decir que nos vemos el día de mañana, Roberto. Nos vemos el día de mañana.